una nota impactante en La República, en Perú, en el diario La República, en Perú. Mostrámela. La historia criminal del Pequeño J, de Pequeño J, el peruano más buscado en Argentina por el triple crimen. Está en contacto con nosotros y le agradezco. Periodista de investigación en Perú, es Ángel Páez, corresponsal, autor de la nota, corresponsal de Clarín allá. Gracias por tu tiempo, querido Ángel, un gusto conocerte. Muchos saludos desde Lima, Perú. Estimado Pablo, a tus órdenes. Bueno, ¿cómo has conectado tu conocimiento especial del padre de Pequeño J en Trujillo? Nosotros estuvimos asomándonos a dónde habría sido el origen, con lo que pasa acá, con este caso que nos tiene, como recién decíamos, ¿no?, atrapados, porque todavía Pequeño J es un interrogante no resuelto para los investigadores argentinos. El caso lo iniciamos porque nos llamó un poco la atención lo que decían los padres de las víctimas cuando vieron la fotografía de Pequeño J y decían: no, él no puede ser, es imposible, es muy joven, etcétera. Entonces, a partir de consultas con colegas en la ciudad de Trujillo, que es en el norte del país, y con fuentes de la policía, comenzamos a averiguar, para empezar, quiénes eran los padres de Pequeño J. Y allí saltó el nombre del papá, que se llama Jansen Valverde Rodríguez, y vimos que tenía antecedentes criminales. Claro. Y no solamente eso, en el año 2018, en diciembre del 2018, fue víctima de un asesinato. Y allí entonces comenzamos a jalar el hilo. Y nos dimos cuenta que él murió en una lucha por una disputa, mejor dicho, por el control de una zona que se llama La Esperanza, que es un distrito de Trujillo, donde hay un alto índice de criminalidad. Ángel, Entonces, si me permites, de tu nota en La República hemos sustraído párrafos, queremos ponerla a consideración de los televidentes y que nos expliques, ¿puede ser? Dale. De tu propia nota, dale, mostremos, Gonza, vamos. Bueno, el padre Jansen Valverde pertenecía a la banda criminal Los Injertos de Nuevo Jerusalén. Fue asesinado a tiros el 16 de diciembre de 2018 por un sicario de la banda rival llamado El Gran Marqués. El crimen fue parte de una guerra entre bandas por el control del distrito La Esperanza en Trujillo. Bautizó a su hijo como Tony en homenaje a Tony Montana, cara cortada, sí. Y lo que vemos ahí es el padre, ¿no? El padre, Jansen Valverde. Sí. Efectivamente. Unos pocos meses antes del asesinato del padre, el grupo con el que estaba en plena lucha mató a otra persona de esa organización criminal. O sea, el contexto, y lo dice en la declaración que recoge la policía, cuando matan al padre de Pequeño J, estuvo como testigo una cuñada, y la cuñada dice claramente quién había matado al papá y a qué banda pertenecía. Sabemos qué edad tenía Pequeño J. 2018, estamos en 2025. 13 años. Era un adolescente cuando lo matan al padre, porque él promete vengarlo. Exactamente. En su página web, en su página de Facebook, en su cuenta de Facebook, el Pequeño J, conforme va creciendo, va publicando fotografías del papá y diciendo que se iba a vengar, ¿no? Ajá. Pero hay un dato adicional. Cuando nosotros hacemos el seguimiento del papá, nos dimos con que sus dos hermanos, o sea, los dos tíos de Pequeño J, también estaban implicados con organizaciones criminales, y uno de ellos había cumplido condena en la prisión. O sea, estamos hablando de un contexto familiar donde la violencia, el crimen, era cuestión de todos los días, ¿no? Ángel, era una escuela, la familia, o sea, vamos bajando a tierra, la familia del Pequeño J era una escuela de criminalidad, ¿verdad? Poneme la foto, esa es la foto del velorio del padre del Pequeño J, ponémela a pleno.
¿no? Para que veamos las características. Esta es la fotografía del velorio del padre del pequeño J, que fue acribillado por una lucha entre bandas, en una batalla entre bandas en 2018. Pero también tenemos a los tíos. ¿Tenés la foto también de los tíos de pequeño J? Buenísimo. La data, a ver. Claro, ahí está. Mirá, Manuel Valverde Rodríguez, alias Chumán, fue acusado por la policía del asesinato de un hombre en 2012, integrante de la banda La Jauría. Luis Valverde Rodríguez, alias Serranayo, fue arrestado en 2013 por tener orden de captura. Había estado preso entre 2007 y 2009 por robo agravado y extorsión. O sea, el padre, los tíos, todos eran criminales. Una idiosincrasia. Claro, familiar. Totalmente, era netamente cultural, no tenía chance quizá de escapar, ¿no? A su destino. Pero hay algo adicional también, que en las cuentas de Facebook del papá como de la familia, se les ve con armas largas. Sí. Y disparando, ¿no? En la zona. Ayer mostramos unas imágenes. Es más, hay una imagen del propio padre de pequeño J, y él muy chiquito, donde diciendo estamos en New Jersey. Y creo que debe haber sido, era una ironía, porque debe haber sido Lima, Perú, ¿no? Sí. Y da la coincidencia de que precisamente estos disparos se registraron en la zona donde ellos viven, que se llama Asentamiento Humano Nueva Iberoamérica. Queda en el distrito de La Esperanza, que como mencioné, es uno de los centros de mayor actividad del crimen organizado en el norte del país. Lo que está pasando ahora es como una suerte de segunda ola migratoria de personas con este tipo de antecedentes hacia Argentina. La primera ola fue en los años 90, cuando muchos ex miembros de Sendero Luminoso se trasladaron para algunas localidades de Argentina, entre ellas Venezuela, para dedicarse a las actividades de narcotráfico, ¿no? Esto, según las fuentes policiales que hemos consultado, esto que está sucediendo en Argentina es como una nueva generación, ¿no?, de criminales que se han trasladado para la capital argentina. Claramente hay una paradoja enorme. En Perú no tiene registro de que el pequeño J haya salido de su país. Obviamente debe haber un sistema, si acá hay una nueva generación que está llegando de Perú, debe haber un sistema que les permite, ¿no?, una especie de vía, ¿no? Sí. ¿Cómo llamarlo? Un viaducto, una autopista clandestina que les permite arribar aquí y asentarse en Capital o en el conurbano, en Buenos Aires. Claro. Nosotros hemos buscado su movimiento migratorio por el DNI y por el número del pasaporte, los dos documentos, y en ninguno de los casos se registra este movimiento. Pero hay algo adicional que quisiera comentar. Este caso ocurre poco después que nosotros nos enteramos en el Perú que en enero de este año cayó una avioneta, o fue detenida una avioneta con 350 kilos de cocaína. Resulta que las personas que están detrás de este cargamento son peruanos de la zona norte también de nuestro país. O sea, estas personas vienen básicamente de este área donde hay un alto índice de criminalidad en el Perú. Hay muchas coincidencias. Claro, estoy tratando de unir ese hecho que en Perú fue una noticia muy fuerte con creo que estás haciendo eso. ¿Significa, Ángel, exacto, vos que sos un investigador, significa que en Perú hay como una actividad muy, muy intensa que ha crecido de una determinada zona y que puede tener un contacto con la Argentina, un crecimiento en la Argentina? Efectivamente, porque en estos momentos en nuestro país estamos viviendo una crisis de inseguridad. Hay mucha violencia, hay mucho crimen organizado, hay mucha actividad también de narcotráfico, y esto está relacionado también con una suerte de reactivación muy fuerte en Ecuador. La relación del crimen organizado que hay en el Perú con Ecuador se ha desarrollado de una manera bastante evidente. Hay varias localidades en el país que están en estado de emergencia precisamente por este tipo de actividades. Por ejemplo, ahora el objetivo de estas organizaciones criminales en Lima especialmente
es la extorsión, Eso. que es el asesinato de empresas de transportes a las que los choferes son asesinados y no pagan una cuota. Y esta actividad proviene precisamente de la zona del norte. Allí empezó este tipo de extorsión, que a su vez es una réplica de lo que ocurría en Ecuador. Y es evidente que este crecimiento del crimen organizado, hay un factor de evidente crecimiento también en Argentina, ¿no? Bolivia y en Argentina. ¿Qué le dirías? Impresionante. Esta data que nos estás dando es impresionante, Ángel. Quiero decirle a la gente que nos está observando que Ángel es periodista, escribe en La República, además es investigador y es corresponsal del diario Clarín allí. ¿Qué le dirías a los investigadores o a aquellos que plantean casi como que le restan precio, le bajan el precio a la figura del pequeño J? Desde tu experiencia comparada, ¿qué le dirías, Ángel? Para empezar, la impresión que es un jovencito inocente. Sí, sí lo he escuchado. ¿Me escuchas? Sí, te escucho ahora. Que la impresión de que es un jovencito que recién se inicia en el crimen es falso. Él ha crecido durante buena parte de su vida en una familia con muchos antecedentes de crimen organizado y que creo que la investigación debería concentrarse en los miembros de su familia. Él no ha llegado solo. Hay un dato importante que nosotros detectamos y que la dirección que tiene en su DNI el pequeño J coincide con la dirección de este señor Miguel Villanueva, que también lo han detenido. Exacto. Ya, y que está relacionada con la casa donde encontraron los restos. Ellos viven en el mismo departamento, la misma provincia, la misma capital, el mismo distrito y el mismo asentamiento humano. Puedo decir que prácticamente puerta con puerta. Ese tipo de relaciones deben seguir las autoridades policiales argentinas para buscar al resto de la organización. Porque es una característica, son como clanes familiares con antecedentes criminales. De eso estábamos hablando hace un instante. Clanes familiares de delincuentes que se trasladan, en este caso se están exportando las actividades y vos decís, por allí debe estar en los alrededores de la familiares del pequeño J y su núcleo allí en Perú, hay que rastrear su asentamiento y sus actividades acá en Buenos Aires. Efectivamente, Pablo. Ese es el vínculo más evidente que hemos encontrado y por esa razón hemos identificado con cierta rapidez dónde tenían actividades criminales, y es en el norte del Perú. Bien. Ángel, gracias por tu tiempo. Excelente nota y seguimos en contacto, por supuesto.